Alemania conmemora este miércoles el 40º aniversario del secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. El 5 de septiembre de 1972, 8 miembros de la organización palestina Septiembre Negro penetraron en el apartamento ocupado por la delegación israelí en la ciudad olímpica. A las 6 de la mañana tocaron mi puerta para decirme que terroristas habían entrado en el dormitorio de los hombres y se habían llevado rehenes. Después me dijeron que ya habían matado a otros 2 atletas, pero nadie sabía dónde estaban. Una ceremonia de homenaje a las víctimas se llevará a cabo este miércoles, en el lugar donde concluyó trágicamente la toma de rehenes, una antigua base militar a 25 kilómetros al oeste de Múnich. Habrá 500 representantes del mundo político y deportivo. También asistirán 7 sobrevivientes del drama que mantienen el recuerdo fresco de esos días. No esperaba retornar a casa a mitad de los Juegos Olímpicos. Y ahí estaba, sentada en el avión, transportando los ataúdes de mi entrenador y mis compañeros. Era algo que no lograba entender. Y es algo que me sigo preguntando. ¿Qué está pasando aquí? Pocos días antes de este nuevo aniversario, Israel desclasificó decenas de documentos que critican severamente el operativo alemán para salvar las vidas de los atletas.